no podemos hacer nada, Señor. Y que aún, Señor, si se están, Señor, sobrepasando, trabajando y haciendo y esforzándose en otras cosas, Señor, pero si no le toman en cuenta, Señor, será en vano, Señor. Padre, queremos tomar en cuenta su palabra, Señor. Háblenos en esta mañana, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, Padre. Oramos por todos los enfermos en este momento, como cada domingo, Señor, porque creemos, Señor, en su poder, creemos, Señor, que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por todos aquellos que creen en Él. Padre, que en este momento puedan encontrar la sanidad en sus cuerpos, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesucristo toda enfermedad, reprendemos toda peste destructora, porque el Señor es todopoderoso, aleluya, ni nada imposible para nuestro Dios. Nos escondemos bajo la sombra del Altísimo, y ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Señor, nosotros confiamos en ti, Padre eterno. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de compartir este evangelio, esta palabra, este mensaje, Señor, en este día, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, en esta mañana les traigo un mensaje a la familia. Sabemos que cuando hablamos de la familia es algo muy delicado, porque sabemos que Satanás está haciendo estragos en el mundo entero, destruyendo la familia, destruyendo los matrimonios, destruyendo a los jóvenes por medio de la drogadicción, por medio de muchas cosas que el hombre está practicando, y que pues sabemos que por medio de la tecnología también hay mucha perdición en esta vida. Pero en esta mañana el Señor nos va a enseñar y nos va a dar unos puntos que si los tomamos en cuenta, nosotros vamos a caminar bien en la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje de esta mañana yo le puse edificando a la familia para Dios. Este mensaje está basado en cómo Dios quiere que todas las familias conozcan su voluntad, conozcan que el hombre y las familias fueron creadas para que le adorasen y para que cada familia pueda edificarse en el conocimiento de Dios. Entonces, nuestra lectura de hoy va a ser el Salmo 27. Para todos los que tengan Biblia, les invito a que comprueben, a todos los amigos que estén mirando este video, que comprueben que nosotros predicamos la palabra de Dios, no predicamos lo que nosotros pensamos, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir el Salmo 27, y dice textualmente, para entrar en el mensaje, dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Esta es la palabra del Señor, la que nos va a introducir en el mensaje de hoy, que se titula Edificando a la familia para Dios. Dice el salmista aquí algo muy importante, hablando de la familia, de la casa. Dice, si Jehová, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Querido amigo y hermano, el salmista nos revela por el Espíritu Santo que si Dios, el creador de todas las cosas, el creador del hombre, padre de todas las familias, no está edificando nuestra casa, no está edificando tu casa, dice que en vano trabajamos los que la edificamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué muchas veces, muchas personas que tienen su familia se esfuerzan tanto, pero no se esfuerzan en las cosas de Dios? Se esfuerzan tanto en edificar su familia y en guiar su familia basados en una filosofía que en realidad está muy lejos de la voluntad de Dios. Quizás trabajen mucho, trabajan todo el día, salen de su casa muy de madrugada,
salen de su casa y vuelven hasta en la noche. Ellos están esforzándose humanamente, pero no están tomando en cuenta a Dios. Entonces, la Biblia revela que si Dios no edifica la casa, en vano se está trabajando. Entonces, es un error sacar de nuestra vida, es un error sacar de la familia la dirección de Dios. Es un error no tomar en cuenta a nuestro Dios, que es el Padre de todas las familias, porque Dios es el que nos creó y Dios, como nuestro Padre, es el que tiene el buen consejo, es el que tiene la sabiduría para dirigirnos y para enseñarnos como padres cómo vamos a dirigir a nuestros hijos. Entonces, si tomamos en cuenta a Dios, todo lo que nosotros hagamos, Dios estará edificando nuestra familia, nuestra casa. Esto depende si nosotros le hacemos caso a nuestro Dios, le hacemos caso a las instrucciones dadas en la palabra de Dios y que se encuentra en todos los libros escritos en la Biblia. Aquí podemos encontrar todas las instrucciones que el Espíritu Santo reveló a los profetas y a los santos apóstoles para que todos nosotros, como padres de familia, sepamos guiar a nuestros hijos basado en la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta a Dios, tenemos que tomar en cuenta la palabra que se nos dejó a nosotros como una instrucción y compartirla con nuestros hijos. Entonces dice en segundo lugar, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si una ciudad, si una nación no está confiando en Dios, no está viviendo en obediencia a Dios, dice aquí el salmista también que aún una ciudad, aunque tenga guardias, aunque tenga personas que están velando día y noche, mirando si viene el enemigo, pero dice la palabra del Señor que si Dios no guarda la ciudad, en vano es que pongan esos vigías, en vano es que estén vigilando toda la noche, porque si viene el enemigo, si Dios no está con aquella ciudad, si Dios no está con aquella nación, será arrasada, como muchas veces le pasó al pueblo de Israel, que cuando se alejaron de Dios, aunque tenían grandes ejércitos, aunque ponían guardas en la noche, ¿verdad? Pero cuando venía el enemigo, eran destruidos, eran esclavizados y eran llevados presos hasta donde pertenecía aquel rey con aquel ejército. Entonces está poniendo dos ejemplos de la casa y de una ciudad. Entonces en el versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Yo aquí lo voy a aplicar al primer punto que habla el salmista de la casa. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Querido amigo, hay muchas personas, querido hermano, muchas personas, como lo dije primero, que se esfuerzan tanto trabajando y trabajando y trabajando, ¿verdad? Llegan tarde a su casa, ¿verdad? Se levantan de madrugada, como lo dije al principio, ¿verdad? Pero dice que es por demás que se levanten, ¿verdad? De madrugada y regresen tarde a su casa. O sea, Dios nos está hablando fuertemente que si no lo tomamos en cuenta, aunque nos matemos trabajando, aunque nos esforcemos humanamente, ¿verdad? Nuestra casa no se edificará como Dios quiere. Nuestra casa no será edificada en los caminos de Dios, en los planes de Dios. Entonces aquí el salmista nos está revelando la importancia de tomar en cuenta a nuestro Dios en nuestra vida. Querido amigo, no saques a Dios de tu vida. Y si no lo tienes en tu corazón, es el momento de que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón para que tu familia sea bendecida, para que tu familia sea edificada en los caminos de Dios. En el versículo 3 dice el salmista, herencia, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice aquí el salmista que nuestros hijos son una herencia. Dice aquí el comentarista, dice, en este salmo los niños son llamados herencia de Jehová. Ello significa que los niños pertenecen a Dios. Son nuestros solo en un plano secundario. Dios da progenie o descendencia a las parejas como una persona confía una fortuna a sus herederos. Jesús desea que no despreciemos a ninguno de esos pequeños y habla de su fe en Dios como un ejemplo
para los adultos. Cuando una pareja contrae matrimonio, se compromete a amar, servir y sacrificarse por la próxima generación. El cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. Amén. Entonces, nuestros hijos son una herencia de Dios que Dios nos encomendó a nosotros como padres para que nosotros los sepamos guiar en el camino de Dios. Dios quiere que le amemos a Él. Dios quiere que nosotros como padres le amemos a Él primero y que nosotros guiemos a nuestros hijos para que ellos puedan amar a Dios también, porque es una herencia que Dios nos ha confiado. Entonces vamos a dar cuenta de nuestra familia, vamos a dar cuenta de nuestros hijos, vamos a dar cuenta de todas las cosas que el Señor nos dio la oportunidad de conocer, porque querido amigo, querido hermano, aquí está la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí está escondido toda la sabiduría, toda la inteligencia para que nosotros podamos guiar a nuestra familia. Entonces depende de nosotros si queremos, ¿verdad?, servir a nuestro Dios, porque nuestros hijos son una herencia que Dios nos ha confiado y que, como dice aquí el salmista, cosa de estima es el fruto del vientre. Dios estima ese fruto bendito que son nuestros hijos. Los estima mucho, los ama mucho. Jesucristo dijo dejar a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús nuestro Señor ama a los niños. Dios nuestro Padre ama a los niños y quiere que nosotros los respetemos, los amemos, los cuidemos, que no los golpeemos, sino que los sepamos dirigir con amor, con sabiduría y con inteligencia, basados en la palabra de Dios, porque es una herencia muy hermosa que Dios nos ha confiado y que Dios también nos va a reclamar en aquel día. Pero dice en el versículo 4 que estos hijos, que son una herencia, dice, son como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha. Y dice el salmista que nuestros hijos son como esas flechas en mano del valiente. El valiente aquí representa al padre de familia, ¿verdad? Que yo puedo imaginarme que cuando hace aquellas flechas, usted y yo podemos imaginarnos que cuando toma aquel material y empieza a formarlo, ¿verdad?, y le empieza a dar una figura como una flecha, y tiene que estar recta para que cuando sea utilizada para lo que se está formando, ¿verdad?, y sea lanzada, ¿verdad?, lleve una dirección recta, una dirección donde se quiere lanzar aquella flecha. Entonces dice aquí el salmista que nuestros hijos son como esas flechas en manos del valiente. Entonces, y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es una aljaba? Una aljaba es el recipiente donde se ponían las flechas. Entonces, cuando aquel hombre hacía una flecha y se iba a cazar o se iba a la guerra, a cazar me refiero a cazar animales, entonces dice que se llenaba su aljaba de aquellas flechas. Entonces aquella flecha era tomada de la aljaba y puesta en el arco y tenía que ser dirigida a un blanco. Entonces, si lo entendemos espiritualmente, nosotros podemos entender que nuestros hijos son esas flechas. Entonces, nosotros las formamos en la vida. Así como esa flecha fue formada, fue acomodada, ¿verdad?, fue ahí puesta en esa aljaba, lista para cuando se ocupara, así son nuestros hijos. Tenemos que formarlos, tenemos que enseñarles. Entonces ya cuando los enseñamos, los ponemos en la aljaba simbólicamente para que nosotros las tomemos y los podamos dirigir al blanco. Y el primer blanco es nuestro Señor Jesucristo. El primer blanco que nosotros debemos apuntar por nuestros hijos es que conozcan a Dios, que tengan fe en Dios, que sean cristianos. Entonces nosotros también podemos aplicar este principio, ¿verdad?, a las cosas de la vida, a que nosotros agarramos esas flechas que son nuestros hijos y los lanzamos a que estudien, los lanzamos a un blanco de estudio, de trabajo, a un blanco donde ellos se van a beneficiar en esta vida. Entonces está muy
interesante y muy profundo, ¿verdad? Porque son herencia de Jehová nuestros hijos. Entonces son esas saetas, son esas flechas que nosotros tenemos que lanzar y tenemos que lanzarlas directamente al blanco que nosotros queremos. Entonces depende de mí como padre a dónde quiero lanzar esa flecha. Yo como padre, como valiente, como dice aquí simbólicamente, quiero lanzar esa flecha que significa mi hijo, primeramente al blanco que es Jesucristo, a enseñarle que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo crió, que hay un Dios que tiene que servirle para que todos como familia podamos servir a nuestro Dios. Entonces ellos son esas saetas, esas flechas, y dice el salmista que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Quiere decir que ya cuando los ponemos en la aljaba, cuando el arquero ponía las flechas en la aljaba, es que estaban listas esas flechas para ser lanzadas al propósito y al blanco que se requería. Entonces nuestros hijos tienen que ser formados, enseñados y puestos en la aljaba de la vida para poderlos lanzar y que puedan triunfar también humanamente, no tan solo espiritualmente. Entonces dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Querido amigo, querido hermano, si nosotros los formamos en el camino de Dios, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados de las personas, ¿verdad? Porque nuestros hijos caminarán, irán rectos al blanco donde nosotros los hemos enviado. Entonces, este salmo está muy rico y muy interesante. Voy a participarles de 4 puntos que escribí aquí, donde nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Esto es bien importante, ¿verdad? El primer punto que apunté yo aquí, lo dice en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, vamos a ver lo que dice, por favor. Hebreos 11:7. El primer punto que apunté aquí yo es enseñarle a nuestros hijos el plan de Dios para su salvación. Esto es muy importante, que nuestros hijos conozcan el plan de Dios para su salvación, ¿verdad? Y vamos a tener un ejemplo muy palpable, muy conocido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde dice aquí en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjate bien, preparó con temor el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí Dios nos da un ejemplo de Noé en el Antiguo Testamento, antes de que el mundo fuera destruido por el diluvio, cuando vivía Noé con su familia. Dice que Dios le advirtió a Noé que iba a venir un diluvio sobre el mundo entero. Y dice que con temor este hombre preparó el arca para que se salvase él y su familia. Entonces, esto quiere decir que Dios quiere que las familias sean salvas. Entonces, yo puedo imaginarme, basado en la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver, que cuando este hombre oyó la voz de Dios, la advertencia de Dios, que iba a haber un diluvio, obviamente, lógicamente, tuvo que compartir con su esposa, con sus hijos, el mensaje de Dios. Y con temor en su corazón, creyó a Dios y con temor en su corazón preparó el arca que Dios le había dicho, porque Dios le dijo, tienes que hacerte un arca para que entres tú y tu familia. Pero vamos a ver textualmente, ¿verdad?, cómo lo hizo aquel hombre en el Génesis. Vamos a ver en el Génesis, capítulo 6, 13, versículo 13. Vamos a ver, Génesis, vamos a verlo textualmente. En Génesis 6, 13, dice la palabra del Señor. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Le dijo Dios, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Y de esta manera la harás, le dijo Dios. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo, dijo Dios, un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dijo Dios, morirá. Pero en el versículo 18 le dijo, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, fíjate, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, qué hermoso. Dios le dijo a este hombre que cuando hiciera el arca iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos, o sea, sus nueras. Entonces, aquí vemos que este hombre les presentó el plan de Dios para su salvación. Entonces, ¿qué hizo esta familia? Se esforzó en hacer el arca. La Biblia revela que trabajaron 120 años haciendo el arca para que toda su casa se salvase. Entonces, todo ese tiempo estuvieron unidos, trabajando para Dios, trabajando, obedeciendo la palabra de Dios, para que ellos mismos pudieran salvarse, porque Dios les había revelado que ese era el medio de salvación en aquel tiempo. Entonces, el primer punto para nosotros es presentarles el plan de salvación a nuestros hijos. ¿Cuál es el plan de salvación para nuestros hijos en este tiempo? Presentarles a Jesucristo, enseñarles que el Hijo de Dios vino a morir a este mundo, que murió en una cruz derramando su preciosa sangre por ellos, y que solamente en Jesucristo está la salvación. Enseñarles que Dios, aunque va a castigar al mundo, aunque va a haber un juicio para todas las almas que Él ha creado, Dios ha provisto una salvación muy grande basada en su Hijo Jesucristo. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos que presentarles el plan de salvación a nuestros hijos. Ellos tienen que entender lo que dice la Biblia, que son pecadores como todos nosotros y como todo el mundo, porque la Biblia revela por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces nuestros hijos tienen que saber que ya cuando tienen conciencia del pecado, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que aceptar a Jesucristo en sus corazones, permitirle a Jesucristo entrar y recibirlo y tenerlo como Señor de su vida, para que Dios mismo pueda guiarlos, para que Dios mismo pueda tener esa comunión con ellos. Porque, querido amigo y hermano, no son hijos de Dios porque son hijos de cristianos. Ellos, nuestros hijos y todo el mundo, tiene que tener un nuevo nacimiento, como lo revela la Biblia, que es la palabra de Dios. Y ese es el plan de Dios para su salvación. Jesucristo lo dijo, que si no nacieren de nuevo, no podrían entrar al reino de Dios. Entonces, se ha enseñado cómo se puede nacer de nuevo, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, todos los que creen en Jesucristo, todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el plan de Dios, en pocas palabras, revelado para la salvación de nuestros hijos. Entonces, ese es un punto muy importante que todo padre de familia, que todo padre cristiano debe enseñar a sus hijos, que Dios provee un plan de salvación para sus almas, ¿verdad? Entonces, esto es el primer punto. Vamos a pasar al segundo punto, las evidencias de la Biblia. ¿Cómo pueden saber ellos, cómo pueden saber las personas, ¿verdad?, que esto es verdad? Porque toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de que Cristo vendría a este mundo a salvarlo. Y toda la Biblia da evidencia de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por el mundo. Dio su vida en expiación. Dice la Biblia, revela la Biblia, que es la palabra de Dios, que lo mataron en una cruz, sí. Lo sepultaron, sí. Pero también dice la Biblia que se levantó al tercer día, venciendo a la muerte con poder. Y esa es una evidencia
que el diablo ha querido echar abajo, pero nunca ha podido ni podrá, porque hay evidencias de cientos de personas que lo miraron resucitado. La Biblia revela que 500 personas, ¿verdad?, lo vieron resucitado. Se le apareció a más de 500 personas y esas personas dieron testimonio en el tiempo de Cristo que el Hijo de Dios se había levantado de entre los muertos y que había vencido a la muerte con poder. Entonces podemos entender que solamente el Hijo de Dios pudo hacer eso y que es una evidencia grande, es una evidencia que nos debe de llenar de esperanza, de fe en nuestro corazón, ¿verdad? Que aunque muramos en esta carne, por la resurrección de Jesucristo, tendremos parte en la resurrección cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, la evidencia de la Biblia. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice aquí la palabra, las evidencias de la Biblia. Tenemos que compartirle a nuestros hijos que la Biblia dan todas estas evidencias. Dice aquí San Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesucristo hizo muchos milagros, muchas señales grandiosas, maravillosas, pero no se pudieron escribir en la Biblia de tantas que fueron. Pero dice el apóstol San Juan, que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, dice en el 31, pero estas, o sea, las que están escritas, las que se han escrito, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas que se han escrito en la palabra de Dios fueron dejadas para que nosotros podamos creer en Jesús, que Él es el Salvador. Jesús significa salvación o el Salvador. Entonces, que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo, ¿verdad?, para salvarnos de la condenación, para dar su vida en expiación. Y no es algo difícil de creer. Solo Dios pide que nosotros enseñemos a nuestros hijos que es algo simple y sencillo, de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que le abran su corazón al Hijo de Dios para que pueda entrar a sus corazones, pero deben de creer primero. Entonces, la fe en Jesucristo nos da la seguridad de la vida eterna. La fe en el Hijo de Dios, en que creamos que Él es el Mesías, que creamos que es el Salvador, nos da la vida eterna. Entonces, ese es el segundo punto que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos, que las evidencias de la Biblia. Hay evidencias que murió, que resucitó, hay evidencias que se apareció a muchas personas, hay evidencias que hizo muchos milagros, hay evidencias que trajo el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, lo cual no se puede comparar con ningún líder espiritual que haya existido en esta tierra. Entonces Jesús es lo primordial. Jesús es el blanco a que nosotros debemos de seguir. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que les quiero compartir, tenemos que enseñarles las consecuencias del pecado. Esto es muy importante. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el pecado trae grandes consecuencias, malas consecuencias. Entonces, lo vamos a ver desde el inicio, el significado de las consecuencias del pecado, para que ellos entiendan que es muy delicado en sus vidas practicar el pecado y que el pecado lleva a la perdición y lleva a perderse y alejarse de Dios. Vamos a ver lo que dice ahí en Génesis 3, 6 y 7. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver desde el inicio lo que dice la Biblia. Dice, las consecuencias del pecado. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. Querido amigo, querido hermano, todos sabemos en el contexto bíblico que Dios les había prohibido comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les había advertido que el día que comieren, desobedecieren, morirían. Entonces, cuando esta mujer llamada Eva desobedeció a Dios, dice que vio la mujer que el árbol era bueno, dice, para comer y que era agradable a los ojos. Fíjate, en la tentación, ¿por dónde entró? Por los ojos. Entonces debemos y deben nuestros hijos, los jóvenes, de tener cuidado porque las tentaciones también entran por los ojos, por lo que oímos y también por la vista. ¿Verdad? Eva le entró la tentación cuando miró aquel fruto, ¿verdad?, que era codiciable, ¿verdad?, a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Y tomó de ese fruto y comió. Y también, desgraciadamente, dice que dio a su marido, el cual comió. Querido amigo, Adán tenía la responsabilidad como cabeza del hogar de haberle dicho a su esposa, no hagas eso, no vamos a comer eso, no voy a comer eso. Pero este hombre, en vez de hacerle caso a Dios, en vez de obedecerle a Dios, obedeció a su mujer, comiendo también del fruto prohibido que Dios le había dicho que no comiera. Entonces, pero desobedecieron a Dios, pero hubo una consecuencia. En el 3:17 dice el Señor, cuando ya comieron y Dios maldijo esta tierra, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Querido hermano y amigo, aquí está la consecuencia del pecado. Por cuanto desobedeciste a mi voz, dice, obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste de ese árbol que te mandé diciendo no comerás, dice, maldita será la tierra por tu causa. La tierra cayó en maldición hasta este tiempo. Y solamente cuando aceptamos a Jesucristo se quita esa maldición. Solamente el Hijo de Dios, porque derramó su sangre preciosa, ¿verdad?, y aceptamos ese sacrificio, esa maldición se quita de nuestras vidas y somos bendecidos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos bendecidos cuando aceptamos en Cristo desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vienen las bendiciones de Dios, viene la paz de Dios a nuestro corazón, es quitada la maldición, porque Cristo cuando murió, y a todo aquel que acepte ese sacrificio, se le quita la maldición. Dios le quita esa maldición y empieza una bendición muy grande en las familias. Entonces, esa fue la consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, el hombre, su consecuencia fue que murió espiritualmente y murió físicamente, porque del polvo fue tomado y por causa del pecado, dijo Dios, al polvo volverás. ¿Y qué fue lo que pasó también? Que ya no pudo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios solamente tiene comunión con aquellos que se arrepienten, con aquellos que son limpiados con la sangre de su Hijo y todos aquellos que son santificados por medio del Espíritu Santo. Pero vemos otra consecuencia en el 3:22, dice ahí, para terminar este punto, las consecuencias del pecado, dijo también, y dijo Dios en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, dijo Dios, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios sacó, expulsó de aquel huerto tan hermoso que Dios mismo había plantado, para que ellos vivieran ahí, lo labraran, lo trabajaran,
y estuvieran gozosos, amando a Dios, sirviendo a Dios, pero prefirieron hacerle caso a Satanás, obedecer a Satanás. Querido amigo, querido hermano, tenemos que obedecer a nuestro Dios. El mundo está bajo el maligno. El mundo nos quiere arrastrar a todo lo que ellos están practicando, a toda esa corriente maligna que Satanás está haciendo en la sociedad y los está llevando a la perdición, pisoteando la palabra de Dios, pisoteando los preceptos de Dios. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, no tenemos que hacerle caso al mundo, tenemos que hacerle caso a nuestro Dios. Y lo que Dios nos prohíba, tenemos que obedecerle. Lo que Dios nos diga que eso nos puede hacer daño, tenemos que obedecer a nuestro Dios, no tenemos que practicarlo, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque de lo contrario caeremos igual que cayó Adán y Eva. Dios los expulsó de un jardín tan hermoso, ¿verdad? Y lo puso fuera del jardín, donde no había plantas, donde había polvo, donde había trabajo, y empezó a trabajar y empezó a sudar. Para comer tenía que sudar mucho, tenía que trabajar mucho, y hasta la fecha el hombre tenemos que trabajar, el hombre tiene que trabajar para ganar su pan. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y aceptamos al Hijo de Dios, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios bendice el trabajo, Dios bendice tu estudio, Dios bendice todas las cosas que tú emprendas cuando tú tomas en cuenta al Dios creador de todas las cosas, a tu creador. Entonces fueron sacados del huerto del Edén para que labrasen la tierra. Entonces fueron echados y Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y dice que mandó querubines que guardaran ahí la entrada de aquel huerto para que el hombre no pudiera tomar del árbol de la vida y viviera para siempre. Querido amigo, querido hermano, el árbol de la vida es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo te da la salvación y la vida eterna. Ven a Él. Él es el árbol de la vida. Él es el árbol que estaba en aquel huerto, es simbolismo, estoy hablando simbólicamente. Jesucristo es, tipifica ese árbol que da la vida y que nos da la vida eterna a todos aquellos que lo recibimos en nuestro corazón. Entonces Dios está llamando a la salvación a las familias. Acepten el amor de Dios, acepten el regalo de Dios. Yo sé que hay mucha necesidad aún en el pueblo cristiano. Yo sé que hay muchos hijos de cristianos que se han ido al mundo desobedeciendo la palabra de Dios, desobedeciendo los preceptos de Dios. Pero quizás tendremos que hacer un examen de conciencia todos nosotros que somos padres. ¿Les hemos enseñado correctamente todos estos puntos? ¿Les hemos enseñado, les hemos formado como aquel valiente formaba aquellas flechas para que fueran lanzadas al blanco requerido? Los estamos formando en el camino de Dios, nos estamos esforzando en enseñarles lo más preciado que es la palabra de Dios. ¿O estamos siendo como el mundo materialista? El mundo materialista le interesa que sus hijos triunfen en la vida. Al mundo materialista les importa que sean ricos. Al mundo materialista les importa que sus hijos sí triunfen en todo lo que es en el ámbito del mundo, ¿verdad? De la sociedad. Pero si están haciendo eso, no tomando en cuenta lo que se está diciendo, están cometiendo el error más grande de su vida. Porque formarlos en Dios, formarlos en Cristo es lo primordial. Y Cristo nos lo enseña en este punto donde nos dice lo vano. El cuarto punto es lo vano de las cosas materiales. Fíjense, lo vano de las cosas materiales. Eso es vanidad. Eso es vano comparado a la salvación, comparado a la riqueza de Dios espiritualmente hablando. Y eso nos lo dice Jesucristo en Mateo 16:26. Vamos a ver qué dice Mateo 16:26. Gloria a Dios. Mateo 16:26. Vamos a ver qué dice. Dice ahí desde el 24, voy a leer como un contexto. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero fíjate lo que dice el 26. Dice,
porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pregunta, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué provecho? ¿Qué provecho tendrá un hombre que triunfe en la vida, que llegue a ser millonario, como muchos lo han logrado? Quiero decirte que se ha hecho un estudio a fondo de toda la gente que es millonaria, y la mayoría, muchos de ellos se han suicidado. La mayoría han dicho que ni todo el dinero que tienen guardado y las posiciones que tienen les ha dado la felicidad, les ha dado el gozo. ¿Sabes por qué? Porque eso es vanidad. Porque tener a Dios en el corazón es el tesoro más grande que todo ser humano tiene que anhelar primero. Por eso Jesucristo dice, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué está pasando en este tiempo con la sociedad? ¿Qué está pasando con la gente millonaria? ¿Qué está pasando con todas las personas que no tienen a Dios? Yo te lo voy a decir, hay una grande confusión en la sociedad. Estamos viendo en este tiempo en las noticias, en todos los lugares del mundo, en todos los lugares y ciudades de Estados Unidos, cómo se han levantado en contra del gobierno, cómo la gente está saliendo a las calles a gritar, a hacer destrozos, a quemar edificios, a quemar carros, a estar en contra de los gobiernos. Yo no estoy diciendo que el gobierno esté bien, estoy diciendo que esta es una señal de que todas esas personas no tienen en su corazón a Dios, no tienen la paz de Dios en su corazón, no saben a dónde ir, no saben a quién acudir. Entonces acuden a las protestas, pero yo quiero darles un consejo: vengan a Jesucristo. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Fíjense, Cristo te está invitando a que vengas a Él, a que puedas recibir esa paz en tu corazón, ese descanso que necesita tu alma. Y aunque andes ahí en la calle gritando, aunque andes en manifestaciones, ¿verdad?, pidiéndole al gobierno que haga justicia, te lo voy a decir rotundamente, jamás por ese medio vas a encontrar la paz en tu alma. Vas a encontrar la tranquilidad, no la vas a encontrar por ese medio, porque lo que está pasando en el mundo y en la sociedad es que Dios está permitiendo esa confusión en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Porque han transgredido la palabra de Dios. El mundo no cree en la palabra de Dios. Entonces Dios está creando esa confusión en el mundo entero. ¿Para qué? Para que la gente ande de aquí para allá, ¿verdad?, no encontrando la paz, y la paz solamente la pueden encontrar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué aprovechará si ganara el mundo y perdiera su alma? Jesús dijo, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Ni todo el dinero del mundo que tú juntes en esta vida podrás comprar la salvación, porque la salvación de tu alma solamente se puede y ya se compró con la sangre de Cristo. Nosotros, el apóstol Pedro lo dice, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Entonces, nuestra alma solamente redimida, fue comprada ya con la sangre de Cristo. Todo es que cada persona haga su decisión en aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Entonces no puedes dar una recompensa por tu alma. Entonces muchas personas que son ricas las están engañando, diciendo que las van a sacar del purgatorio, diciendo muchas personas mentirosas que haciendo un rito, ¿verdad?, en alguna iglesia, y que pagando algún, ¿cómo le nombran lo que? Indulgencia, exactamente, que pagando una indulgencia van a sacar el alma de tal o cual persona. Quiero decirte que esa es una mentira de Satanás. El alma de cada ser humano solamente es redimida con la sangre de Cristo. Y aquella persona que vaya al infierno, nadie la puede sacar, porque todas las personas tenemos nuestra oportunidad aquí en la tierra. Todo ser humano, Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo de Cristo para acá, para que aceptemos al Hijo de Dios y conozcamos que hay un plan de Dios perfecto para nuestra salvación. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñarles
la vanidad y lo vano de las cosas materiales, porque Cristo aquí nos lo está enseñando. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Querido amigo, va a haber un juicio de Dios. Jesucristo va a enjuiciar a toda alma en el gran juicio del trono blanco. En aquel día todas las almas que fueron creadas y que no aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ni mucho menos creyeron en Él, o ni mucho menos creyeron en Dios, pasarán frente a nuestro Señor, pasarán frente a su Creador, y Cristo dictaminará la sentencia. Y eso es bíblico, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que hay un plan de Dios para su salvación, que hay evidencias en la Biblia, que es la palabra de Dios, de lo que Jesucristo hizo por todos nosotros, y que hay consecuencias del pecado si no se arrepienten, ¿verdad? Y que tienen que arrepentirse y tener una comunión íntima con Dios. Tenemos que enseñarle, el cuarto punto, lo vano de las cosas materiales, ¿verdad? Que las cosas materiales no los podrán salvar, que el dinero no los podrá salvar, pero sí Cristo el Señor. Cristo es nuestro Salvador. Entonces Jesucristo dice que el Hijo del Hombre, Él mismo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el ser cristiano, querido amigo y hermano, es algo muy hermoso que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos. Me despido con una lectura del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice. No importa que suframos por Cristo. En Primera de Pedro dice algo muy de tenerlo en cuenta. Primera de Pedro 4, 14. Dice la palabra del Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, no importa, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dijo Pedro. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Querido hermano y amigo, no importa que nosotros como cristianos, no importa que nuestros hijos sufran los vituperios por causa del evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor que el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Fíjense, es glorificado. Cuando nosotros padecemos por causa del Señor, por causa de ser cristianos, por causa de caminar en la palabra de Dios, en la obediencia de Dios, el Espíritu Santo que Dios nos dio se glorifica. Entonces, vuelvo y termino a lo primero. Así como aquel hombre con su familia entró al arca, también nosotros tenemos que venir a Jesucristo, traer a nuestros hijos a Jesucristo, que tipifica aquella arca. Y no importa, y así como Noé y su casa sufrieron burlas, sufrieron afrentas de aquella generación, porque ciertamente tuvieron que decirles que estaban locos, ciertamente tuvieron que decirles que estaban mal, pero aquel hombre y sus hijos y su mujer y sus nueras trabajaron arduamente para que llegado el momento, llegado el diluvio, pudieran salvarse, y se salvaron, como lo dice la Biblia. 8 personas en total se salvaron en el tiempo del diluvio. Hoy en Jesucristo, Cristo quiere salvar a todas las almas. Cristo ama a todo el mundo. Dios en su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esos eran los puntos, querido hermano y amigo, que quería compartir contigo
en este día precioso, en este domingo precioso que Dios nos ha dado. Toma en cuenta todo lo que hemos hablado en este momento y guía a tu familia, guía a tus hijos en Cristo Jesús. No eches a tus espaldas esta palabra, este consejo, porque es lo más hermoso para nosotros. Dios quiere el bien para ti, Dios quiere el bien para mí. Enseña a tus hijos el camino de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por ese consejo tan precioso que nos has dado, Señor, porque tu palabra es un consejo, Señor. Tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies, Señor, tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Queremos caminar basados en esa palabra, en esa lámpara, Señor, que alumbra nuestros pies y nuestro caminar, Señor. Te pido, Señor, por cada familia cristiana. Te pido por cada familia de mis amigos que estén viendo este video también, que los ayudes, que los bendigas, que les des sabiduría, que les des gracia y entendimiento para que puedan y podamos guiar a nuestros hijos por tu camino, Señor. Gracias te doy por la salvación. Gracias te doy por la vida eterna, Señor, porque nosotros hemos creído y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, Señor, y que ellos puedan, Señor, seguir sirviéndote, Señor, y que no pierdan la fe en estos tiempos tan difíciles, Señor. Que ninguno de nosotros ni de ellos perdamos la fe, y que, Señor, sigamos adelante, Padre. Sabemos que las cosas se están poniendo muy tremendas, muy feas, Señor, pero lo que viene será peor todavía. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe, nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias. La gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad sean al único Dios todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, que envió a Jesucristo a esta tierra. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Nos vemos primeramente Dios para el otro domingo. Si Dios nos da vida, estaremos avisando cuando volvamos a la iglesia. Solamente Dios lo sabe, no lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí podemos decirles es que estas prédicas están también en el YouTube. Todos aquellos que quieran retroalimentarse y volverse a alimentar, ¿verdad? Están en la página de YouTube de Casa de Oración El Cabezón. Ahí puedes entrar a la página Casa de Oración El Cabezón y ahí van a aparecer todas las predicaciones que estamos haciendo cada domingo. Entonces ahí está para que el que quiera alimentarse de la palabra lo haga. Dios les bendiga en este día.